El forajido. Josie Wales no es solo un western, ¿sabes? Es un himno a la venganza, la pérdida y la supervivencia obstinada. Y para los fanáticos que la han visto una docena de veces, todavía deja preguntas enterradas bajo su polvo. ¿Por qué el estudio intentó acabar con ella antes de que siquiera comenzara el rodaje? ¿Qué traición impactante casi destroza el set? ¿Y cómo cambió Clint Eastwood en secreto a Hollywood para siempre mientras la dirigía? Si crees que conoces este clásico, estas 20 verdades ocultas sacudirán todo lo que recuerdas. Hecho 1. El autor llevaba una doble vida. Antes de que Josie Wales se convirtiera en película, nació de una mentira. El autor del libro usó el nombre de Forrest Carter. La gente pensaba que era un amable narrador cherokee, pero eso no era cierto. Su verdadero nombre era Asa Earl Carter. Alguna vez fue un redactor de discursos que difundía odio y racismo. Luego desapareció. Años después, regresó con un nuevo nombre y una historia de vaqueros. Nadie sabía quién era realmente. El hombre que una vez difundió odio, escribió sobre la misericordia y el honor. Esa mezcla de ira y bondad dio forma a Josie, y Hollywood no tenía idea de que la historia que compraron fue escrita por un hombre que huía de su pasado. Hecho 2. Clint Eastwood despidió al director. El set de la película se sentía como una zona de guerra. El director Philip Kaufman trabajaba lentamente, planeando cada toma. Clint Eastwood odiaba esperar. Le gustaba moverse rápido y confiar en su instinto. Pronto empezaron a discutir. La tensión crecía cada día bajo el sol ardiente. Entonces, una mañana, Kaufman se fue. Lo despidieron en medio del rodaje. Cuando llegó el equipo, Clint estaba en la silla del director. Todos se quedaron paralizados. Hollywood estaba sorprendido. Los estudios temían que la película fuera un desastre total. Pero Clint se mantuvo tranquilo y siguió filmando. Aún así, el gremio de directores no iba a dejarlo pasar por alto. Estaban listos para contraatacar. Tercer dato, Hollywood creó la regla Eastwood. La reacción llegó como un disparo. El gremio de directores de América entró en acción, furioso por lo que había hecho Clint. Lo vieron como un motín, una estrella que echaba a su capitán y tomaba el timón él mismo. En pocas semanas aprobaron una nueva regla. Los actores que también produzcan una película nunca más podrían despedir a sus directores ni tomar el control del rodaje ellos mismos. Todos la llamaron la regla Eastwood. De repente, Clint no solo estaba haciendo un western, había cambiado la ley de Hollywood. Los estudios se apresuraron a reescribir los contratos. Los directores aplaudieron en silencio, aliviados. Eastwood siguió filmando, callado y firme, dejando que la película hablara más fuerte que él. Pero ahora el foco ardía intensamente. Todos los ojos de Hollywood estaban puestos en Josie Wales, esperando que fracasara. Cuarto dato. El desierto intentó acabar con la película. La guerra detrás de la cámara era mala, pero el desierto era peor. Filmaban en Texas y Arizona durante el verano, donde el aire mismo parecía vibrar por el calor. Al mediodía hacía 120 grados. Las cámaras se atascaban por el polvo, los disfraces estaban empapados de sudor antes de la primera toma, los caballos tropezaban y se desplomaban a mitad de escena, con las patas doblándose como sillas plegables, los extras se desmayaban uno tras otro mientras el equipo los arrastraba a la sombra. Nadie podía respirar bien. Incluso Eastwood se ralentizaba, moviéndose como un hombre bajo el agua. El calor deformaba los rollos de película y agrietaba los decorados de madera. Algunas noches encontraban lagartijas acurrucadas dentro de las botas, buscando el último resquicio de frescura. Y aún así, Clint seguía adelante, callado, concentrado, implacable. Cada día le decía al equipo, terminamos esto. Pero la naturaleza no había terminado de atacarlos, porque algo aún más oscuro empezó a colarse por el campamento, y eso sí traía balas de verdad. Dato 5. El rumor de balas reales. Comenzó como un susurro en el viento. Luego se propagó entre el equipo como un incendio. Alguien afirmó que un utilero había metido munición real en algunas armas. Nadie sabía por qué. ¿Una broma? ¿Una amenaza? Nadie podía probarlo, pero tampoco podían quitárselo de la cabeza. De repente, las escenas de tiroteos se sentían demasiado reales, los disparos demasiado fuertes, los destellos demasiado violentos. Los actores se sobresaltaban incluso cuando acertaban en sus marcas. Un doble se negó a pararse cerca de los cañones. El armero juró que no era cierto, pero revisó cada recámara 2 veces. El rumor envenenó el ambiente. Cada toma se sentía como la ruleta rusa. Un solo error podía convertir la ficción en un funeral. La historia nunca se ha confirmado, pero décadas después, algunos miembros del equipo aún juran que vieron casquillos reales caer al suelo. Y a pesar de todo, Eastwood nunca parpadeó. En cambio, hizo que el set fuera aún más silencioso, tan silencioso que se volvió inquietante. Dato 6. Clint se arriesgó a ser demandado para terminar la película. Clint Eastwood no solo luchó contra el desierto, también luchó contra el propio Hollywood.
Después de despedir al director Philip Kaufman, Warner Bros. Entró en pánico. Congelaron el presupuesto, aterrados de que Kaufman demandara y llevara la película a los tribunales. Le dijeron a Clint que dejara de filmar hasta que se resolviera el asunto. No lo hizo. En cambio, siguió filmando en secreto, sin la aprobación del estudio. Cada día que filmaba sin protección legal era una apuesta. Si Kaufman hubiera presentado una demanda a mitad del rodaje, Clint podría haberlo perdido todo: el metraje, el dinero, incluso su derecho a estrenar la película. El equipo trabajaba como forajidos, apresurándose a terminar las escenas antes de que el estudio los detuviera. Algunos días ni siquiera presentaban la documentación, solo filmaban y seguían adelante. Fue peligroso, imprudente y brillante, porque cuando el estudio finalmente vio el corte final, ya no pudieron detenerlo. Clint ya había ganado. Dato 7. Josie apenas habla, y ese era el objetivo. La mayoría de los héroes del oeste hablan mucho. Josie casi no habla en absoluto. En una película de 2 horas, Clint Eastwood pronuncia menos líneas que muchas estrellas de la era del cine mudo. Eso no era pereza, era estrategia. Eastwood recortó diálogos del guión como si estuviera deshuesando carne. Quería que Josie se sintiera mítico, una sombra deslizándose entre el humo de la guerra. Cada palabra importaba porque había muy pocas. El equipo temía que estuviera yendo demasiado lejos. ¿Cómo se construye un personaje que apenas abre la boca? Clint dijo: «Deja que el silencio hable». Funcionó. Cada pausa se volvía una amenaza. Cada mirada llevaba el peso de un disparo. Josie no necesitaba discursos cuando el mundo a su alrededor hablaba por él. Incluso hoy, las escuelas de cine estudian su silencio como una forma de poder, pero mientras Clint recortaba palabras, también estaba recortando algo mucho más arriesgado: el propio final, y empezó a hacerlo en secreto. Hecho 8. El final fue reescrito en el set. El final de Josie Wales no estaba planeado, no realmente. Cuando empezaron a filmar, el guión tenía un cierre limpio. Josie se aleja cabalgando, se hace justicia, fundido a negro. Pero a Clint le disgustaba lo ordenado que se sentía, demasiado limpio para una historia construida sobre sangre y cenizas. Así que, en las últimas semanas, empezó a reescribir. No una vez, sino todos los días. Las páginas aparecían con tinta fresca y párrafos tachados. Los actores aprendían líneas nuevas minutos antes de las tomas. Escenas enteras desaparecían de la noche a la mañana. Ni siquiera el equipo sabía cómo terminaría la película hasta que la filmaron. La versión que ves, Josie alejándose, dejando la paz atrás, fue una apuesta. Es más suave, más humana. Casi no sucede, y esa despedida silenciosa y agridulce rompió por completo la tradición del western. Pero Clint no lo estaba haciendo solo. Alguien más lo ayudaba en secreto y nunca recibió crédito. Dato 9. El codirector secreto del que nadie habla. Mientras Clint se sentaba en la gran silla, otro hombre estaba justo detrás de ella: Ferris Webster, su editor de toda la vida. Oficialmente, Webster solo estaba allí para montar la película después. Extraoficialmente, era la mano derecha oculta de Clint. Cada vez que las escenas se estancaban, Webster intervenía con soluciones. Él sugería montajes más rápidos, planos más cerrados, movimientos más fluidos. Algunos miembros del equipo susurraban que él codirigía en silencio, pero su nombre nunca apareció en ninguna hoja de llamado. Se mantuvo en las sombras, moldeando el ritmo mientras Clint daba forma al tono. Fue una alianza silenciosa y salvó el ritmo de la película. Para cuando Warner Brothers vio el primer montaje preliminar, quedaron asombrados. El caos había desaparecido, la historia cantó. Pero Webster nunca se atribuyó el mérito. Se alejó cuando terminó la edición, como un fantasma que regresa a la sala de montaje. Y el siguiente movimiento de Clint sorprendería a todos, porque prohibió por completo la actuación en Hollywood. Hecho 10. Eastwood prohibió la actuación en Hollywood. Antes de que las cámaras comenzaran a grabar, Clint reunió al elenco. Les dio una regla que no esperaban. No hay actuación, dijo. Ni más grande, ni más ruidoso, más silencioso, más pequeño, real. Les dijo que olvidaran todo lo que habían aprendido en el teatro. Nada de gestos grandilocuentes, nada de voces retumbantes. Quería que hablaran como personas, no como intérpretes. Algunos actores entraron en pánico. Estaban acostumbrados a que los héroes del oeste escupieran frases como balas. Clint quería pausas, vacilaciones, desorden humano. La diferencia era asombrosa. De repente, la película dejó de sentirse como un espectáculo. Se sentía como si uno estuviera espiando a hombres y mujeres reales tratando de sobrevivir. Una simple sonrisa significaba más que un monólogo. Un tic significaba peligro. Incluso hoy en día, los críticos consideran a Josie Wales uno de los westerns más naturalistas jamás filmados. Respiró, vivió, pero Hollywood odiaba el gran control que tenía Clint, y pronto lo persiguieron personalmente con listas negras en sus lenguas. Hecho 11. La DGA intentó incluir a Eastwood en la lista negra. Tras el despido de Kaufman, el sindicato de directores estaba furioso. Querían venganza.
Para ellos, Clint había roto el orden sagrado. Un actor nunca debe derrocar a un director, nunca. Y ahora la industria estaba entusiasmada con la posibilidad de que Eastwood lo hiciera otra vez. A puerta cerrada, la DGA debatió prohibirle dirigir para siempre. Si lo lograran, su carrera detrás de la cámara terminaría definitivamente. Los memorandos volaron entre los estudios. Algunos ejecutivos advirtieron discretamente que no lo contratarían nuevamente. Los rumores sobre una lista negra circulaban como buitres, pero Clint permaneció en silencio. No luchó con declaraciones de prensa ni con citas airadas. Terminó la película, la entregó a tiempo y resultó hermosa. Cuando Josie Wales llegó a los cines, el público hizo cola. El gremio retrocedió, quejándose. Clint había sobrevivido, apenas, pero sobrevivir ya no era suficiente para él. Ahora quería libertad, libertad total, y estaba a punto de arriesgarlo todo por ella. Hecho. 12. Eastwood apostó su propio dinero para salvarlo. A mitad del caos, Warner Brothers congeló el presupuesto. Demasiado arriesgado, dijeron. Temían demandas de Kaufman. Temían un desastre público, así que cortaron el dinero. Clint no se inmutó. Abrió su propia billetera. En silencio, en secreto, empezó a pagar de su propio bolsillo para mantener vivo el set. El equipo se enteró semanas después. Algunos quedaron atónitos, algunos se enojaron. Si la película fracasaba, Clint perdería millones, pero esa apuesta le dio al equipo algo nuevo: orgullo. Ya no trabajaban solo para un estudio. Estaban construyendo su visión, con su propia sangre puesta en ella. Cada toma se sentía más pesada, más precisa. Ahora era algo personal, y cumplieron. Cuando Josie Wales finalmente terminó, Clint recuperó hasta el último centavo y más, pero nunca se jactó. Simplemente siguió adelante, porque aún no había terminado de reescribir Hollywood. Luego, la película sacudiría el mundo fuera de las paredes del estudio. Hecho. 13. Algunos canales de televisión se negaron a mostrarlo. El forajido Josie Wales llegó a los cines como una bala, pero cuando llegó el momento de la televisión, algunas cadenas se inmutaron. Esto no fue por culpa de sangre o maldiciones. Fue por quién había sido Josie, un guerrillero confederado, un hombre que luchaba en el lado perdedor de la historia. A mediados de los años 70, las heridas de los derechos civiles todavía estaban abiertas. Los ejecutivos temían una reacción negativa por emitir una película que convertía a un ex confederado en héroe. Varias estaciones la retiraron discretamente de su programación. Otras exigieron fuertes recortes, eliminando discursos completos. Los espectadores estaban confundidos. La película era un éxito. Entonces, ¿por qué desaparecía de sus pantallas? La controversia la siguió durante años. Los críticos debatían si glorificaba a los rebeldes o mostraba a un hombre roto luchando por la paz. Eastwood permaneció en silencio durante todo el proceso, y ese silencio lo hizo aún más misterioso. Pero la controversia no era lo único que lo perseguía ahora, porque comenzaron a llegar cartas de odio, y una de ellas contenía algo aterrador en su interior. Hecho. 14. Clint recibió amenazas de muerte por hacerlo. El primero parecía inofensivo, solo un sobre blanco normal. Dentro había una carta que lo llamaba traidor. El segundo derramó veneno, acusándolo de romantizar a los asesinos. ¿Y el tercero? ¿Contenía una bala real? Al día siguiente, aparecieron guardias de seguridad en el set. Las proyecciones recibieron discretos acompañamientos de la policía local. Clint nunca dijo una palabra al respecto, simplemente seguía yendo a trabajar. Pero las amenazas eran reales. Algunas estaban garabateadas con marcador rojo. Algunas citaban frases de la película como advertencias. «El infierno viene», decía una. Durante un tiempo, cada estallido fuerte en el set hacía que la gente se sobresaltara. ¿Era un petardo o algo peor? Clint atravesaba todo eso como un fantasma, tranquilo, firme, imperturbable. Pero la presión solo aumentaba porque algo extraño estaba ocurriendo en el mundo real. La gente no solo veía a Josie, empezaba a seguirlo. Dato 15. Grupos de forajidos reales adoptaron a Josie como su símbolo. La película era ficción, pero a algunos no les importaba. En los años 80, pequeños grupos de supervivencia y antigobierno empezaron a citar a Josie Wales en manifiestos. Lo llamaban un verdadero patriota, un símbolo de desafío contra la tiranía del gobierno. Llevaban sus frases en parches. Nombraron clubes en su honor. Un grupo incluso posó para una foto con rifles bajo una pancarta que decía «Vive como Josie». No eran admiradores, eran discípulos, tergiversando su personaje en algo que nunca debió ser. Los reporteros le preguntaron a Clint qué pensaba al respecto. Él nunca respondió. Quizás no quiso avivar el fuego, pero el daño ya estaba hecho. Un forajido ficticio había escapado de la pantalla y se había convertido en un verdadero estandarte de rebelión en el mundo real. Y aún así, la leyenda creció. Incluso los políticos empezaron a citar la película en lugares donde Clint nunca esperó escuchar sus palabras resonar, y los pasillos del poder fueron los siguientes. Dato 16.
el Senado de los Estados Unidos citó a Josie Wales. Años después de que se asentara el polvo, las palabras de Josie llegaron a un lugar donde nadie lo esperaba, los pasillos del poder estadounidense. Durante un acalorado debate en el Senado, un político se levantó para hablar. En vez de citar la Constitución, citó al forajido Josie Wales. Esfuérzate por perseverar, dijo, directamente de la boca de Lon Watie. La Cámara en realidad se rió y luego aplaudió. La cita se propagó por los periódicos como un reguero de pólvora. Pronto, otros senadores tomaron frases de la película en discursos sobre coraje y supervivencia. Un forajido ficticio se había convertido en un símbolo de la determinación estadounidense. Esto dejó atónitos a los reporteros de Hollywood. Estaban acostumbrados a escuchar a Jefferson, Lincoln o Churchill, no a un pistolero que escupía tabaco y cabalgaba solo. Pero Josie había cruzado la frontera. Ya no era solo un personaje, era folklore. Y la película que lo convirtió en folclore apenas comenzaba a rugir. Porque cuando llegó a los cines, ocurrió algo sorprendente. No solo sobrevivió al caos, explotó. Dato 17 se convirtió en un éxito sorpresa. El estudio esperaba que fracasara. La mayoría de los westerns estaban desapareciendo a mediados de los años 70. Después de todo el drama, pensaron que Josie Wales saldría de los cines en silencio. Se equivocaron. El público acudió en masa. Las taquillas se llenaron con filas que daban la vuelta a la manzana. Los críticos que predijeron un desastre de repente la calificaron de inquietante, conmovedora y profundamente humana. La película recaudó más de $30 millones, un éxito rotundo para su época. Y no se desvaneció, se mantuvo. La gente volvía a verla 2, 3 veces, incluso más. Clint había arriesgado su carrera y reputación, y ganó. La película revivió el interés por los westerns cuando el género estaba en estado crítico. Demostró que se podía hacer que una historia de pistoleros volviera a sentirse humana. Hollywood lo había subestimado, y ahora Clint había terminado de dejar que los estudios lo controlaran. Tenía un nuevo plan y estaba a punto de liberarse. Dato 18. Josie Wales lanzó el imperio de Clint. Después de Josie Wales, Clint nunca volvió a la antigua manera. Nada de rogar a los estudios, nada de pedir permiso. Usó el éxito de la película como su cañonazo. Convirtió Mal Paso Productions en su fortaleza, su propio estudio, sus propias reglas. Sin ejecutivos respirándole en la nuca, sin gremios amenazándolo de nuevo. Solo Clint, su equipo y las historias que quería contar. Esa sola decisión cambió el rumbo de toda su carrera. Le dio la libertad de hacer Unforgiven, Million Dollar Baby, Mystic River, todo eso. El artista que la gente elogia hoy nació en ese desierto. Josie Wales no fue solo un éxito, fue la fuga de la cárcel de Clint Eastwood. Salió de la jaula del sistema de estudios, cerró la puerta detrás de él y nunca volvió. Pero incluso décadas después, con todos los premios y la fama, él todavía susurra sobre esta película, porque para él nunca fue solo otro western, era algo personal. Dato 19. Eastwood la llama su favorita. Clint Eastwood ha cabalgado a lo largo de toda una vida de leyendas. Ha interpretado vaqueros, policías, boxeadores y fantasmas de guerra. Pero cuando los entrevistadores le preguntan qué película significa más para él, siempre vuelve a The Outlaw Josie Wales. Ni Imperdonable, ni Million Dollar Baby. José. Él dice que es la historia que más le llegó al corazón. Un hombre destrozado por la pérdida que reencuentra a su familia entre extraños. Es más silencioso que sus otros éxitos, más triste, pero brilla con algo profundamente humano. Tal vez por eso luchó tanto por ello, por eso arriesgó su carrera, su dinero y su reputación para verlo terminado. Él no solo lo dirigió, sino que lo llevó adelante. E incluso ahora, cuando surge el tema, su voz se suaviza, como si recordara el viento del desierto. Pero lo que él considera su favorito personal, el mundo ha llegado a ver como algo más, un clásico, un mito, una parte de la memoria estadounidense. Dato 20. Josie Wales se volvió inmortal. El tiempo suele enterrar los viejos westerns bajo el polvo. Josie Wales se negó a hundirse. Han pasado casi 50 años desde que Clint disparó ese primer tiro en el set y la película sigue en pie. En 1996, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la incluyó en el Registro Nacional de Cine. La calificaron como cultural, histórica y estéticamente significativa. Ese título significa que será preservada para siempre, protegida como un tesoro nacional, junto a El Padrino, Star Wars y Ciudadano Kane. Nada mal para una película nacida del caos, de un motín, de un horno de calor, susurros y balas. Lo que comenzó como la mayor apuesta de Clint Eastwood se convirtió en su monumento perdurable. El forajido marginado salió de la ficción y se esculpió a sí mismo en la leyenda estadounidense. Y quizá por eso seguimos viéndola.
Porque bajo el polvo y el fuego de las armas, Josie Wales no es solo un western, es la prueba de que incluso los rotos pueden volverse inolvidables. Y esa es la salvaje verdad detrás de The Outlaw Josie Wales, una película nacida del caos, la rebeldía y la inquebrantable visión de Clint Eastwood. Desde el pasado secreto de Forrest Carter, el autor de The Rebel Outlaw Josie Wales, hasta la arriesgada y luchada realización de este clásico de 1976, cada fotograma lleva consigo una historia oculta. Estos datos poco conocidos no solo revelan el alma de la película, sino que también transforman la manera en que vemos la historia del cine western. Si te encantan los datos sorprendentes sobre películas y los clásicos del cine western, sigue explorando más curiosidades detrás de cámaras de Josie Wales.